Hola a todos y bienvenidos unidos al canal. En el vídeo de hoy vamos a introducir la normalización de los engranajes. La normalización de los engranajes, al igual que la del resto de componentes, se utiliza para que todos estos componentes sean compatibles entre sí, sin importar quién los haya fabricado, que cualquier marca que fabrique un determinado componente y diga que lo ha hecho según una norma, puede hacer que sus productos funcionen en conjunto con los de otra fábrica diferente que ha seguido esa misma norma. Evidentemente, todo esto tiene unos ciertos límites, y es que aunque estemos dentro de la misma norma, se deberán cumplir unas determinadas características. Un ejemplo claro es que no podemos hacer que funcione un engranaje muy grande, por ejemplo de un aerogenerador, con uno muy pequeño, por ejemplo de un reloj de muñeca. No tiene sentido, aunque ambos estén fabricados según la misma norma. De la misma manera, no podemos hacer que un tornillo muy pequeño utilice una tuerca muy grande, porque estos tampoco encajarán aunque sigan la misma norma. Luego, se debe cumplir que la norma sea la misma, pero que dentro de esa norma los componentes sean compatibles. Y todo el tema relacionado con la normalización en general os puede sonar un poco aburrido. Podéis pensar, ya estamos otra vez hablando de lo mismo de siempre, de las normas y el uso de estas. Bueno, es cierto que la normalización es bastante aburrida, pero a la hora de diseñar es muy útil. Y precisamente por eso se utiliza en muchos elementos diferentes. Los más comunes son los tornillos, las tuercas, las arandelas y otros similares. Pero hay muchos otros que también están normalizados, por ejemplo las chavetas, los ejes y lo que nos incumbe en este vídeo, los engranajes. Los engranajes, al igual que otros tipos de elementos, se normalizan para facilitar el diseño de las máquinas y la comunicación entre diferentes empresas. Por ejemplo, si en una transmisión una empresa fabrica uno de los engranajes y otra empresa otro engranaje diferente, deben poder comunicarse de manera sencilla para hacer que los dos engranajes sean compatibles entre sí y que funcionen sin ningún problema. Pero además, trabajar con elementos normalizados tiende a reducir el coste y el tiempo de fabricación de estos, ya que los elementos normalizados van a tener unas ciertas características que son conocidas por la empresa que los va a fabricar y puede tener optimizadas sus máquinas para fabricar estos. Además, en función del proceso de fabricación concreto y el tipo de elemento, tener elementos normalizados reduce el coste porque la variedad de elementos está muy limitada. Es decir, si pensamos en un tornillo que igual es más visual que un engranaje, si no utilizásemos tornillos normalizados, podríamos tener que en una misma fábrica fabriquen tornillos para un cliente que los pide con un tipo de rosca y para otro que los pide con una rosca diferente. Por ejemplo, que la primera tenga sección triangular y la segunda sección cuadrada. Esto seguramente requeriría de nuevas máquinas y el coste sería más alto. Pero además, como habría que montar las herramientas en las máquinas y asegurar que éstas están funcionando correctamente, el tiempo de fabricación también se aumentaría. En este mismo sentido, tener elementos normalizados promueve una mejora en la calidad, ya que todas las empresas que estén fabricando este tipo de elementos van a competir directamente entre ellas y, como siempre van a estar fabricando los mismos elementos, van a poder mejorar la calidad mucho más fácilmente. Y van a hacerlo también para que los clientes les elijan a ellos y no a la competencia. Pero además aumenta mucho la disponibilidad, porque si todos los clientes van a pedir el mismo tipo de componentes y estos están normalizados, es posible que la fábrica tenga en almacén algunos componentes ya fabricados para enviar directamente al cliente y no tenga que empezar a fabricarlos cuando recibe la orden. Y si no trabajásemos con elementos normalizados, para asegurar esta disponibilidad tendríamos que tener grandes almacenes con muchos tipos de componentes, mientras que si son normalizados, el número de componentes diferentes será menor. Y hasta ahora hemos hablado de las ventajas de la normalización, pero podríais pensar que tiene un inconveniente, y es que si una empresa decide diseñar un nuevo tipo de componente, si este no está normalizado, no podrá utilizarlo. Bueno, esto no es cierto. Los elementos normalizados existen y facilitan mucho el diseño, pero cualquier fabricante puede diseñar un componente que esté fuera de norma, es decir, un componente que utilice internamente con sus máquinas o con sus productos, pero que no sea compatible con el resto de componentes de otros fabricantes. Y esto lo puede hacer porque son normas, no leyes, y hay que tener muy clara esta diferencia. Una ley debe cumplirse siempre, mientras que una norma se puede cumplir o no cumplir y están únicamente para facilitar el diseño y la comunicación entre empresas. Así que ahora que sabemos la razón para normalizar los elementos de máquinas, vamos a ver cómo están normalizados los engranajes. La normalización de los engranajes busca que estos se puedan intercambiar fácilmente y que todos los engranajes tengan un diseño común, que todos ellos sean similares y que dentro de unos ciertos límites cualquier engranaje pueda trabajar con cualquier otro. Por eso, a la hora de escribir las normas relacionadas con engranajes, se han tenido en cuenta algunas condiciones que son necesarias para que tres engranajes diferentes engranen 2 a 2. Es decir, que cualquiera de ellos pueda engranar con cualquier otro de esos tres. La primera condición, y la que ya hemos explicado en el vídeo anterior, es que los engranajes tengan el mismo paso. Y si tienen el mismo paso van a tener el mismo módulo, como ya vimos en ese vídeo.
Pero además, para que podamos montar los engranajes en cualquier posición y que estos siempre engranen, todos los dientes de los engranajes deberán ser iguales, ya que si no fuesen iguales, es posible que pudiésemos montar una pareja de engranajes en una posición, pero no en otra diferente. Y en principio, si tenemos un engranaje, por ejemplo, de 40 dientes, deberíamos poder montarlo con cualquiera de sus 40 dientes en contacto con cualquiera de los dientes del otro engranaje, y debería funcionar siempre igual de bien. Cuando explicamos la nomenclatura de los engranajes, también hablamos de la distancia libre de fondo, que como ya vimos era la distancia entre la cabeza de los dientes de uno de los engranajes y el pie de los dientes del otro engranaje. En relación a la distancia libre de fondo, si consideramos que la distancia entre los ejes es la que asegura que las circunferencias primitivas de los dos engranajes rueden una respecto a la otra y que no se produzca un juego, es decir, que el hueco de uno de los engranajes sea igual al espesor del otro, la distancia libre de fondo queda definida por la diferencia entre el dedendum de uno de los engranajes y el adendum del otro. De forma que estos valores, además de asegurar que el dedendum sea menor que el adendum, deben estar limitados, y ese es uno de los objetivos de las normas. Y al igual que queremos que todos los dientes sean iguales para que en cualquier posición los dos funcionen bien, los adendums y los dedendums también sean iguales para todos los dientes de un mismo engranaje. Y por supuesto, para que las circunferencias primitivas puedan rodar entre sí, los dientes de uno de los engranajes deben caber dentro de los huecos del otro engranaje. Y esto se podría hacer haciendo que el espesor de los dientes fuese muy pequeño y el hueco muy grande. Pero, como el espesor se busca que sea lo mayor posible para que su resistencia sea mayor, en general en las normas se busca que el espesor de los dientes sea igual a los huecos. De esta manera, tanto el espesor como el hueco serán la mitad que el paso. Y se asegurará que siempre que una circunferencia primitiva de un engranaje ruede respecto a la del otro engranaje, el espesor y el hueco serán iguales y por tanto no habrá un juego, que como ya vimos siempre es indeseable. Además, como vamos a ver en vídeos posteriores, siempre buscaremos que los dientes en el punto de contacto tengan la misma normal, es decir, que su ángulo de generación sea el mismo. Y la razón para esto la estudiaremos más tarde. Pero de alguna forma nos está limitando por un lado la geometría de los dientes y por otro nos vuelve a decir que los dientes deberán ser iguales. En relación a esta limitación, ya vamos a ver en posteriores vídeos que el perfil de los engranajes puede ser de diferentes tipos y que siempre vamos a buscar que se cumpla esta condición. Así que, si ya vemos cuáles son los objetivos de la normalización en los engranajes, ahora tenemos que hablar de las normas que se pueden aplicar a los engranajes. Es cierto que hay normas para muchos tipos de engranajes, pero la mayoría de ellos son engranajes cilíndricos o en algunos casos engranajes cónicos que tengan un perfil de evolvente. Es cierto que hay normas que son también para engranajes hiperbólicos, pero la mayoría son para engranajes cilíndricos o cónicos. Y en casi todos los casos, por no decir en todos, el perfil de los dientes de los engranajes normalizados es de evolvente. Y por eso en esta asignatura principalmente vamos a hablar de este tipo de perfil, pero como ya veremos en un vídeo posterior y ya introdujimos en un vídeo anterior, hay otros tipos de perfiles de los dientes que también se pueden utilizar en los engranajes. El objetivo principal de las normas es determinar uno de los diseños que cumplen las condiciones anteriores y que sea el que usen todos los engranajes, de forma que estos sean intercambiables. Por eso deberíamos trabajar siempre con una misma norma. A nivel internacional, las normas más extendidas son las ISO. Por ejemplo, la ISO 53, en la que se definen algunos conceptos en relación a los engranajes cilíndricos. Esta misma norma en España es la UNE 18016, que tiene el mismo contenido que la anterior, pero traducido al castellano. En los vídeos que vamos a ver a partir de ahora, vamos a trabajar en la mayoría de casos al menos con las normas ISO. Una de ellas es la ISO 53, pero hay muchas otras. Por eso he dicho que esto es únicamente un ejemplo. Tanto normas ISO como UNE hay muchas que son aplicables a los engranajes, y por eso no vamos a hablar de una norma concreta, sino únicamente vamos a hablar de engranajes diseñados según ISO. Aunque es cierto que dentro de las normas ISO hay varias normas en función de qué tipo de engranajes queramos fabricar. En Estados Unidos, en cambio, no se utilizan las normas ISO y, por supuesto, no se utilizan las normas UNE, sino que allí trabajan con las normas AGMA. La diferencia principal entre estas normas y las anteriores es que las normas AGMA, de la Asociación Americana de Fabricantes de Engranajes, utilizan las pulgadas como unidad de medida, mientras que las normas ISO utilizan las unidades del sistema internacional. Y por eso, aunque en algunos vídeos sí que van a salir algunos conceptos de las normas AGMA, en general vamos a trabajar siempre con las normas ISO. Y, además de estas, hay muchas otras normas. Por un lado, hay normas en otros países. Y por otro, dentro de estas organizaciones hay normas para otro tipo de engranajes. Por ejemplo, como he dicho, los hiperbólicos. Y por supuesto, tenemos engranajes que no están normalizados, que los utiliza una empresa, que pueden estar incluso protegidos por patente, pero que no están dentro de una norma. Esos engranajes son menos habituales, pero también se utilizan. Así que a partir de ahora vamos a centrarnos en las normas ISO. Según las normas ISO, el ángulo de generación,
que, como ya he dicho, debe ser igual para los dos engranajes en contacto y que además coincide con el ángulo de contacto, va a ser siempre de 20 grados. Es cierto que en normas antiguas el ángulo de generación tendía a ser de 14 grados y medio o 15 grados, y estos ángulos, que ya no se utilizan en casi ningún engranaje moderno, sí que se siguen aceptando en algunas aplicaciones, principalmente por compatibilidad con los antiguos. De momento es posible que el concepto de ángulo de generación no quede del todo claro, pero en próximos vídeos vamos a centrarnos más en él. Con esto ya hemos cumplido una de las condiciones que buscábamos, que es que los dos engranajes en contacto tengan el mismo ángulo. Si cualquier engranaje que se fabrica tiene el mismo ángulo de generación, dos que estén en contacto van a tenerlo. Si vamos a por otra de las condiciones, que es que los módulos deben ser iguales, las normas ISO proponen una serie de módulos, estos que tenemos en esta tabla, que son los que tendrán los engranajes que utilicemos. Las unidades en esta tabla son milímetros, y como veis hay tres series. Según la serie 1, estos son los valores que puede tomar el módulo, que si recordáis, en el vídeo anterior ya dije que los módulos tenían unos valores concretos, y que en las normas se utilizaban valores racionales. Esos valores son precisamente estos. Y como los módulos tienen unos valores concretos, y el número de dientes siempre es un entero, como ya vimos, los radios van a estar limitados. Además de la serie 1, que es la que siempre deberemos intentar utilizar, tenemos una serie 2 y una serie 3. Siempre que podamos utilizaremos la serie 1, pero si por la razón que sea no podemos utilizarla y tenemos que decantarnos por un valor diferente del módulo, intentaremos que sea de la serie 2. Si en la serie 2 tampoco lo encontramos, de la serie 3. Y si no está en esta tabla, ya no podremos utilizar un engranaje normalizado, al menos no según estas normas. Otra de las condiciones que hemos visto que se debe cumplir es que el espesor de un diente sea igual al hueco del diente del engranaje contrario. Para eso, como ya he explicado, se hace que los espesores de los dientes y los huecos sean iguales. Y así se cumplirá esa condición en cualquier caso. Y la última condición que debemos asegurar es que el adendum y el dedendum sean iguales en todos los dientes y que estos sean compatibles entre sí. Por eso las normas ISO proponen una relación entre el adendum y el dedendum con el módulo. Para los dientes normales, que son los que vamos a utilizar en casi todos los casos, el adendum será igual al módulo, mientras que el dedendum será vez-y-cuarto el módulo. Ya vimos en un vídeo anterior que el dedendum siempre debe ser mayor que el adendum para que las cabezas de los dientes de un engranaje no colisionen contra los pies de los dientes del otro. En este caso, como vemos, esta diferencia es de un cuarto del módulo. Pero en algunas aplicaciones los dientes normales no son adecuados, son demasiado grandes, y por eso existen los dientes cortos. Los dientes cortos tienen un adendum de 0,75 veces el módulo y un dedendum que es igual al módulo. Este tipo de dientes son menos habituales, pero también están contemplados por la norma. Y siempre que utilicemos dientes cortos deberemos indicar que estos lo son. Es decir, si hacemos un pedido a un fabricante de engranajes y únicamente le especificamos, por ejemplo, la anchura del engranaje, el módulo de los dientes y el número de dientes, si no decimos más, fabricar un engranaje con dientes normales. Y si nosotros queríamos que los dientes fuesen cortos, deberíamos especificar en ese pedido que queremos dientes cortos. Y precisamente, como consecuencia de estos valores de los adendums y los dedendums, la distancia libre de fondo siempre será 0,25 veces el módulo. Eso sí, siempre que aseguremos que la distancia entre los ejes sea igual a la suma de los radios primitivos, de los radios nominales. Si en su lugar colocamos los engranajes más separados, tendremos un cierto juego, y como ya sabemos, eso no es deseable, y en esas situaciones la distancia libre de fondo será mayor. Pero como digo, en la mayoría de casos vamos a trabajar una distancia libre de fondo que será 0,25 veces el módulo. Y ese espacio, que en sí es muy pequeño, va a servirnos por un lado para que no haya colisiones entre las cabezas de los dientes y los pies de los dientes del otro engranaje, y por otro se aprovechará para retener el aceite que queda atrapado entre los dientes, y que éste lubrique el contacto. Y con esto hemos acabado el vídeo. Como veis, ha sido muy sencillo, y únicamente pretende introducir, de manera muy breve, las normas aplicables al diseño de engranajes, especialmente al diseño de engranajes cilíndricos con perfil de envolvente. En futuros vídeos profundizaremos más en el diseño de los engranajes, y en la mayoría de casos vamos a trabajar con las normas ISO, es decir, con estas condiciones que hemos visto aquí, con estas relaciones entre el módulo y el adendum y el dedendum, y con este ángulo de generación de 20 grados. Además, trabajaremos siempre con estos módulos de la tabla, intentando estar siempre dentro de la serie 1. Así que, habiendo acabado este vídeo, como os digo siempre, si os ha sido útil y os ha gustado el vídeo, os agradecería que lo compartieseis, por ejemplo, con vuestros compañeros a los que también les puede resultar útil. Y por supuesto, agradecería que os suscribieseis al canal. Y si veo apoyo en este vídeo y en los demás relacionados con engranajes, trataré de traer más vídeos al canal relacionados con este tema.
Y si veo que el interés por la normalización de los engranajes es especialmente alto, traeré explicaciones más detalladas sobre las normas relacionadas con los engranajes.